su existencia no cederá en cuanto a la inhabilitación, dice José Peña. Lo que nosotros llamamos alacranes, no los alacranes, o cómo les llamamos, ¿qué son entonces? Bueno, porque el problema es que alacranes fue un nombre, yo creo que se lo escuché por primera vez a Delsa Solórzano, cuando ella acusó de alacranes a los que fueron a las elecciones en el año 2020 y 2021. Porque aquí en Venezuela, tú sabes, por colocarle un mote a alguien es muy fácil. Entonces, ahora después de Elsa fue a las elecciones también primarias de la oposición y ahora quiere ir a las elecciones. Entonces, los que ayer acusaban a los alacranes porque los alacranes iban a elecciones, hoy son los que van a elecciones. Entonces, ¿quién es el alacrán ahora? Entonces, esa es la pregunta. O sea, cuando la palabra o el término se utilizó para señalar específicamente a la gente que iba a elecciones en el 2020 y en el 2021. Ahora resulta que todos van a elecciones. Entonces, ¿quiénes son los alacranes? Bueno, usted pudiera decir los que tienen afinidades con el gobierno. Es posible, pero yo no creo que a los empresarios venezolanos se les puede llamar alacranes, porque los empresarios venezolanos mucho han lidiado para levantar sus empresas y lo poco que hay de empleo hoy en el país y de abastecimiento. Y todo, yo estoy en Caracas, Caracas es una burbuja, Chacao es una burbuja, Baruta es una burbuja, toda Caracas es una burbuja. Bueno, pero esa burbuja se ha creado porque dejaron trabajar a los empresarios. Entonces, los empresarios decidieron, mejor no nos metemos en política, no nos pongamos a tratar de tumbar al gobierno, tratemos de trabajar en la economía, que es nuestro papel, y a mí eso me parece adecuado, aun y cuando privadamente o públicamente los líderes, dueños de empresas, puedan tener posición política, pero lo de Carmona fue una metida de pata tan grande que el país todavía no las olvida. Ahora sí, muy cortas, y el entrevistado queda sin decir sus observaciones, como casi de Chuo y Eduardo Fernández. Bueno, yo trato de hacer 20 minutos de entrevista, de 1 a 1:20 es la entrevista. Creo que en 20 minutos es suficiente para que una persona... Y me fui para el Zoom, hago las entrevistas por Zoom, las del mediodía, porque es cuando una persona se me sienta allí en el estudio y no tiene mucho que decir. Bueno, yo la entrevisto en 10 minutos, pero esa persona después me da pena porque se movió, se vistió, se puso la corbata y el paltó para venir 10 minutos. Entonces prefiero hacer las entrevistas por Zoom para yo decidir cuándo ya creo que la entrevista ha terminado. Pero la de Eduardo Fernández gustó muchísimo. De hecho, un intelectual zuliano esta mañana me escribía, el doctor Américo Goyo Chávez, que le enviara la entrevista, que quería volverla a tener. Entonces, bueno, se la envié en YouTube y ya la vio Américo Goyo esta mañana, cosa que me alegró muchísimo porque tuvo muy buena audiencia la entrevista del doctor Eduardo Fernández. 2 elecciones, entonces, ¿cómo se hace? No sé. Y entonces, ¿dónde está tu postura de que el gobierno sale con votos si Delsa y compañía no van? No, yo no sé qué fue lo que entendiste. En el año 2020, Delsa dijo que los que se presentaban a elecciones eran alacranes. Después, en el 23, Delsa se inscribió como candidata a las primarias, o sea que volvía a creer en las elecciones. Entonces, como ella acusó de alacranes a los que iban a elecciones, pues ahora no sé a qué se refiere el término alacranes, habrá que redefinirlo. Será a los que trabajan para el gobierno haciéndose pasar por opositores, por ejemplo. Eso yo creo que es una buena definición de lo que se llama alacrán. Personas que desde la oposición se hacen pasar por opositores, pero que finalmente trabajan para el gobierno. Aunque se escuche feo, aquí no puede haber cohabitación con esta gente del gobierno. Ya su turno pasó, dice Gutiérrez. Aún con testigos, si no se cuentan los votos en físico, el software es manipulable. No, Juan Carlos, lo dice Juan Carlos Camacho, no es manipulable por una sola razón, porque se le hace la auditoría al 30% de las mesas. Entonces, la auditoría es demasiado grande, demasiado porcentualmente o estadísticamente demasiado grande. Y si tienes testigos en las mesas y testigos en el centro de totalización del Consejo Nacional Electoral y tienes un buen programa, que tu testigo en la mesa le tome la foto al acta y le envíe al centro de totalización en Caracas
donde su gente verá. Cuando